Ok, muy bien. ¿Estamos listos para iniciar? La semana pasada estuve comentando algunas cosas muy importantes respecto a lo que hay detrás de todo esto que se maneja, ¿verdad? Como pandemia, cosas que ya estaban escritas, que van a suceder. Sin embargo, aunque se escuche a veces poquito complejo todo lo que está sucediendo, y cuando te das cuenta de los planes malévolos que hay, a veces como que te gruñen las tripas. Sin embargo, el entender la identidad que tenemos en Cristo Jesús, la posición que tenemos en esos lugares celestiales y el propósito eterno nos permite estar por encima de cualquier circunstancia, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasa, ¿de acuerdo? Ahora, como hijos de Dios, realmente saber que pertenecemos a una casa nos permite conducirnos de esa manera, como hijos. Un hijo en su casa si se sabe hijo, sabe que puede tomar de todo lo que está ahí porque es hijo, así de sencillo. No tiene que andar pidiendo permiso, que si va a abrir el refri, que si va a tomar galletas y ese tipo de cosas. Bueno, eso espero, ¿verdad? Eso espero. Sin embargo, esa identidad nos permite tener esa confianza y estar cerca de papá y mamá. Eso es desde chiquitos. Voy a tocar un punto hoy que creo yo es sumamente importante para cada uno de nosotros como hijos que somos, y se llama ¿por qué orar? Y es que la oración que nosotros tenemos realmente la estamos haciendo de acuerdo a la posición de hijos, la estamos haciendo de acuerdo al pacto que estamos viviendo, o todavía estamos arrastrando cuestiones del antiguo pacto. Y para esto quiero iniciar con una explicación así muy breve, muy rápida, de que Antiguo Testamento no es Antiguo Pacto, ni Nuevo Testamento es Nuevo Pacto. Son dos cosas muy, muy diferentes. No es, cuando tú hablas de Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías. Cuando hablas de Nuevo Testamento hablas desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero Antiguo Pacto es el pacto que estaba vigente antes de la muerte, resurrección de Cristo, ¿de acuerdo? Desde Moisés hasta la obra consumada de Jesucristo. Entonces, Dios, la manera como Dios camina es de acuerdo al pacto que está vigente. Hoy no estamos bajo el antiguo pacto. Voy a dar un ejemplo de en el antiguo pacto dependía de lo que tú hicieras. Entonces, el antiguo pacto demanda tu justicia propia. En el nuevo pacto te provee justicia divina. Son cosas muy diferentes. No es por lo que tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que crees. Así de sencillo. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos que son maravillosos y ese entendimiento nos permite caminar con la identidad correcta, ¿de acuerdo? Entonces, a Jesús le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Cuando Jesús enseña lo que conocemos como Padre Nuestro, aplicaba en ese tiempo porque Jesús vino bajo la ley o bajo el antiguo pacto. Y lo que enseñó Jesús en ese momento fue muy válido. Sin embargo, hay un antes y un después de la cruz. Porque vemos que los apóstoles, una vez que Jesús consuma con esa obra, la forma como oran no es de acuerdo al antiguo pacto, sino al nuevo pacto. ¿Cómo así? En este nuevo pacto, el entendimiento de quiénes somos, esto es identidad. La posición que tenemos, tú no eres un pecador perdonado, tú eres un hijo justificado. Y eso te da una posición en el mismo lugar de Cristo, lugares celestiales. Esto viene en Efesios capítulo 2. Y también lo que es propósito, todo propósito particular está unido a propósito eterno en diseño. La gente no sabe cuál es el propósito de su vida porque no conoce de propósito eterno, por lo tanto, están buscando, caminando en sus propios conceptos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más.
Se me hace sumamente interesante lo que dice Pablo. Él dice, ustedes conocieron a Cristo según la carne, yo lo he conocido de una manera diferente. Ya no conocemos a Cristo según la carne. Entonces, ¿qué sucede? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos evangelistas, cuando expresan de la vida de Jesús, se refieren a Dios hecho carne en la persona de Jesús, ¿de acuerdo? Sin embargo, Pablo fue algo más profundo. Hace un complemento más profundo de lo que enseñaron ellos, porque Pablo les dice, ustedes lo conocieron según la carne, pero yo ya no lo veo fuera de mí. Cristo ahora habita en mí, de tal manera que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto es algo más profundo. Cuando Pablo se refiere en sus cartas al Evangelio, se refiere al Evangelio de Dios, al Evangelio de la gracia y también se refiere al Evangelio de Cristo. Esto lo vas a ver en las diferentes cartas y es muy interesante porque mientras los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan se referían a alguien externo a nosotros, entonces eso tenía una limitación. Vemos a Jesús como algo muy alto, como si no lográramos ser como Él. Sin embargo, ya después en el entendimiento, Juan escribe en una de sus cartas, en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 17, así como Él es, así somos nosotros. Ese entendimiento tiene una revelación diferente. Antes nadie le llamaba Padre en el Antiguo Testamento a Dios. Jesús nos lo presenta como Padre. Y en esa relación que tenemos, en esa comunión que tenemos como hijos, tenemos esa confianza porque anteriormente para acercarse a Dios, las oraciones del Antiguo Pacto tenían que ver con buscar el rostro de Dios y tenían que ir a algún lugar donde ellos creían que estaba la presencia de Dios, ¿de acuerdo? En el tabernáculo de Moisés, recuerden que la presencia de Dios habitaba en lo que era el arca de la alianza. Y pensar que todavía es así nos hace caminar, pensar que venimos aquí a disfrutar de la presencia de Dios es realmente algo erróneo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está externa a ti, está dentro de ti. Tú eres el templo de esa presencia del Dios viviente. Y en esa presencia tú disfrutas esa amalgama que tienes con el Dios vivo, ¿me explico? Entonces, ahora tú eres habitación de la presencia de Dios, ya no es de que voltees tus ojos al cielo, eso se hacía en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto ya estamos en ello. Y es en esa gracia que tenemos que disfrutamos. En Hechos capítulo 20, versículo 24, uno de los discursos que dio Pablo fue el siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, decía Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Y en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio que predicaba Pablo, que él decía, fui comisionado para predicar este evangelio de Cristo, este evangelio de la gracia, es el evangelio que estás escuchando aquí en Restaurando tu Vida. Ese evangelio que te refiere a esa verdad presente que estamos viviendo. Pedro escribió en su segunda carta: no voy a dejar de recordarles, aunque sé que están cimentados en esta verdad presente. Si hay una verdad presente, hay una verdad pasada. El problema es cuando nos seguimos moviendo en verdades que ya no son presentes, que son verdades, pero que son verdades pasadas, como en el antiguo pacto. Esas ya no nos corresponden ahora en el nuevo pacto, porque en este nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, no se refiere a lo que tú puedas hacer, sino lo que Cristo hizo por ti. Y es por eso que fuimos adoptados como hijos, y este es un ejemplo muy muy claro porque he platicado con personas que han adoptado niños. Y por ejemplo, cuando los niños tienen 4 o 5 años, ¿sabes que se les hace tan complicado adaptarse a ese hogar y saberse parte de la familia? ¿Sabes que aunque le digan sus nuevos papás, por así decirlo, les dicen, todo lo que está aquí, hijo, es tuyo? Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Ellos toman cosas y se guardan cosas porque todavía traen el concepto o la conciencia de huérfanos. Entonces empiezan a caminar de esa manera gandallista, ¿verdad?
porque no saben si el día de mañana van a tener como se los están ofreciendo en ese momento, porque no se sienten parte de... Yo me pongo a pensar qué complicado sería la conexión que tengo con mis hijos si ellos no se saben hijos. Si ellos piensan que por lo que hacen van a merecer un favor mío. ¿Me explico? O sea, no importa si ellos se tropiezan, no dejan de ser mis hijos y mi amor por ellos no cambia. Es lo mismo con Dios Padre. El sabernos hijos nos da la identidad correcta, porque anteriormente no le llamaban Padre porque no había esa simiente o no estaban nacidos de nuevo. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Quiere decir que se ha hecho una amalgama perfecta porque la esencia de quien Cristo es, Él está en nosotros y por eso Pablo decía cosas como hasta que Cristo termine de ser formado en nosotros. Estaba hablando como un embarazo, ¿verdad? Algo que vaya a dar a luz. Es en ese entendimiento que Pablo, él predicaba este evangelio de Cristo, que es mucho más profundo de lo que predicaban con todo respeto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ellos se quedaron limitados solamente a una persona externa. Pero Pablo lo conoció ahora en el entendimiento por el nuevo nacimiento. Ahora él, sabiéndose participante de esa naturaleza divina, él conocía su identidad, su posición y propósito de Dios. Y eso es lo que nos está llamando, pero ahora parece que quienes predicamos la gracia, estamos predicando algo raro, algo blasfemo. El decir que somos tan justos como Jesús, a algunas personas les causa conflicto, y lo entiendo, pero vean esto, Pablo era un celoso de la ley. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto al estar guardando la ley. Pero cuando tuvo esa revelación de quién Cristo es, toda su estructura mental cambió, hubo una transformación en su vida. Y por lo cual él está predicando esto, pero parece que ahora los está haciendo al revés. Ahora, cuando se habla acerca de que fuimos adoptados como hijos, esto viene en la carta de Gálatas, dice que por la gracia de Jesucristo nosotros recibimos la adopción de hijos y por lo cual fuimos ya librados del peso de la ley. ¿De acuerdo? Pero esa palabra, hijos, se refiere a muchachos maduros. Cuando la palabra se refiere que la ley le fue dada a los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿sabes cuál es el vocablo hebreo ahí? Es niños, bebés o bebés. Quiere decir que bíblicamente la ley es para los bebés y la gracia es para los maduros. Pero ahora pareciera al revés. Cuando predicamos gracia, ¿qué sucede? Hay un ataque. Dicen, no, es que ustedes le dan permiso a la gente de pecar. No es así. Véanlo en el mundo natural. A un niño tú no le puedes dar libertades porque no tiene la capacidad de responder. Un niño le tienes que decir, no metas la mano al fuego, si no te vas a quemar. No te atravieses, te puede atropellar un carro. No hagas esto, no hagas lo otro. La ley es para los niños chiquitos, ¿me explico? Pero una vez que van creciendo nuestros hijos, pues ya se les va dando esa libertad porque ya tienen esa capacidad y esa madurez de responder. Entonces, gracia, si la gracia fuera comprendida por todos, todo el mundo la predicaría. ¿Sí estamos aquí? El segundo punto que vamos a ver es que, recuerda esto, hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz. Cuando le preguntan a Jesús cómo orar, los judíos siempre oraban, y al menos 3 veces al día. Y su oración era volteando a donde ellos creían que estaba la presencia de Dios. Volteaban allá su mirada y adoptamos ese lenguaje a veces, si tú volteas tus ojos al cielo, y ese tipo de lenguaje que se escucha lindo, ¿verdad? Pero no tiene nada de verdad presente hoy en día, o sea, no está revelando nada, al contrario, está manifestando de alguien que no tiene un entendimiento de la posición que tiene ahora bajo la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, ellos oraban y al menos 3 veces al día y lo que hacían era repetían y repetían y repetían y repetían. Por eso Jesús se refería a no hacer vanas repeticiones.
Sin embargo, lo que Jesús les enseñó, recuerden que Jesús vino bajo la ley, era aplicable todavía en ese momento, pero vemos que las oraciones de los apóstoles después de eso ya no fueron así. Vamos a ver algunos de los casos, porque el Padre Nuestro primero no es una oración para repetirse como tal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y repetir y repetir y repetir. Si no era una estructura, una guía, como un esqueleto. Y algunos puntos, por ejemplo, dice, venga tu reino. Esto lo dijo Jesús antes de la cruz. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se estaba manifestando por la transgresión de Adán. Pero una vez consumada la obra de Jesucristo, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no oramos ya hoy en día, venga tu reino. Nosotros somos la expresión del reino porque el reino está en nosotros. Esto viene en Lucas capítulo 17, versículo 21. Nunca podrán decir, dice Jesús, aquí está el reino o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí. Nosotros estamos manifestando ese reino. Es lo que está esperando Dios, que manifestemos el reino, no que estemos pidiendo por algo que ya está. Ellos esperaban un reino secular, que se derrocara todo el gobierno del imperio romano. Y en este entendimiento, la forma de vida del cielo está dentro de nosotros. ¿Dónde está? Dentro de nosotros. También dice, perdona nuestros pecados. Todavía no habían sido ni perdonados ni quitados los pecados. Recuerden que anteriormente tenían que presentarse con el sumo sacerdote con una ofrenda y debía de haber derramamiento de sangre, pero esa sangre solamente cubría los pecados, no tenía el poder de quitar el pecado. Sin embargo, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces nos damos cuenta de algo muy interesante. Pecado ya no es un problema, ya fue quitado. ¿Me explico? El seguir orando de perdona mis pecados, Señor, es como decir, pues no creo que ya Jesús los perdonó. No creo que ya los quitó. Porque no solamente hemos sido perdonados de los pecados, sino quitó el pecado de nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces el problema del pecado ya fue resuelto. Y Dios juró jamás recordarlos. Esto viene en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuándo se va a acordar Dios de los pecados? Nunca. Nunca es nunca. También dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestras oraciones se convierten realmente egoístas. Siempre estamos pensando en nosotros. Y hacemos de la oración una conglomeración de peticiones por necesidades. Cuando bíblicamente todas nuestras necesidades ya están suplidas en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces la gente sigue pidiendo por necesidades? Seguimos pidiendo por necesidades porque desconocemos que ya todo ha sido suplido. Entonces estamos operando bajo un pacto que no nos corresponde. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No oramos porque tenemos necesidad, escúchame. Jesucristo, si analiza sus oraciones, nunca oró por una necesidad. Oraba para escuchar cuál era la voluntad del Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre. Entonces, cuando Él se destinaba a orar, no era para hablar y hacer vanas repeticiones, ni una serie de peticiones, sino para escuchar la dirección del Padre en su vida. Entonces, si no oramos porque tenemos necesidad, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Oramos porque somos hijos, esto nos da identidad,
y queremos conocer la voluntad del Padre, esto nos da propósito. Desde los lugares celestiales oramos, esto nos da posición. ¿Recuerdas que en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar en donde estaba el arca de la alianza, que es la presencia de Dios? Por si no te has dado cuenta, esa arca de la alianza ahora eres tú. La presencia de Dios mora, habita en ti. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, vean, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habla de riquezas, habla que todo es suplido, todo. Y no se refiere a lo que tú hagas, sino a lo que hizo Jesús. ¿De acuerdo? Luego también oramos, líbranos del mal. En Judas capítulo 1, versículo 1, Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Wow, esto me permite caminar con confianza donde quiera que vaya. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, estoy protegido. ¿Quién me protege? Jesucristo me protege. En el antiguo pacto se oraba de una manera diferente. Hablaban en futuro. Que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque la bendición estaba condicionada a tus obras, a tu comportamiento. Que Dios te guarde, decían. Así eran las oraciones de Aarón. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Pero ahora que encontramos en el nuevo pacto, en la carta de Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces no vamos a ser bendecidos, ya fuimos bendecidos, no vamos a ser protegidos, estamos protegidos. Estos son los beneficios que tenemos en el nuevo pacto. Esta es la verdad presente, lo que nos permite caminar de una manera diferente. Vamos a un punto muy interesante, punto número 3, que es comunión contra relación. Comunión contra relación. Por mucho tiempo yo decía lo siguiente, porque lo escuché de alguien. Es que Dios no quiere una religión contigo, quiere una relación contigo. Y se escucha muy bonito. Sin embargo, tampoco es bíblico, porque nosotros no tenemos una relación con Dios. Lo que la palabra de Dios indica es que tenemos una comunión. ¿Cuál es la diferencia? Una relación está basada en la voluntad de dos o más partes, donde se requiere un esfuerzo con intereses en común para cumplirse un propósito. Quiere decir que si una de esas dos partes no cumple, la relación se rompe. Mientras queramos mantener nuestros matrimonios en una buena relación, están sujetos a romperse. Sociedades se rompen, amistades se rompen porque lo estamos basando en una relación. Comunión es diferente. La palabra comunión quiere decir una unidad de esencia en común. La palabra comunión viene de un vocablo griego que es koinonos, que significa una amalgama, una mezcla irrompible de esencia. ¿Por qué estoy hablando de que nosotros tenemos una comunión con Dios? Porque es el lenguaje que utilizaron los apóstoles. No utilizaron la palabra relación. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, los que hemos visto y oído, eso os les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. No dice relación. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, no dice nuestra relación. ¿Qué dice? Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces no tenemos relación, tenemos comunión. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Comunión es cuando tú vas a hacerte una taza de café y pones esa agua a calentar. Cuando le echas la cucharada de café, la de azúcar y la crema y la revuelves, separa los elementos. ¿Se puede separar? Por eso lo que hablas es que tenemos una comunión, porque no depende de tu esfuerzo. Dios no requiere de tu esfuerzo para estar unido a ti. ¿De qué requiere? De un nuevo nacimiento. Por eso dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Se ha mezclado su espíritu con nosotros. A Adán se le llamó alma viviente. A Jesucristo se le llamó espíritu vivificante. Nosotros somos espíritus vivificados por el espíritu vivificante de Cristo. Él se ha hecho uno con nosotros, somos una amalgama y nada te puede separar de Dios. Por eso decía Pablo, nada me puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada, ni ángeles, ni demonios, nada me separa del amor del Padre. Ese es el nuevo pacto que estamos viviendo. Entonces nuestra oración cambia porque nosotros no tenemos una relación con Dios, tenemos una comunión. Hay una esencia. Ustedes ven a mi hija Michelle y es una mezcla. Está impregnada de mi ADN y del ADN de Ale. ¿Me explico? No puede separar de ella. Ay, esto es de Ale, esto es de Leo. No, ya está mezclado ahí. ¿Cuándo va a dejar de ser mi hija? Nunca. Nunca. Ahora en Cristo tú has sido justificado, has sido santificado y has sido perfeccionado. Ahora, voy a terminar con esto. Cuando di la serie de Yo Job, se la recomiendo que la vean. Al final dejaba un espacio de preguntas de la gente. Una persona me hizo una pregunta que en el momento no le contesté con claridad, porque ni siquiera lo entendía con claridad, para serle sincero. Él me dijo, ¿qué hacía Satanás con todos los ángeles, con toda la corte celestial en la presencia de Dios? Y si recuerdan, no fue el único caso, sino también que Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte a ti y a los demás. ¿Qué le daba derecho a Satanás de estar ahí? Lo que le daba derecho es que había un lugar en el cielo que le pertenecía a Adán y que Adán en su transgresión se la cedió a Satanás. Pon atención con esto. Es por eso que dice la carta de Hebreos que Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho de manos de hombres, sino en el tabernáculo perfecto que está en los cielos. Y que con su sangre ha limpiado ese tabernáculo. Si estamos hablando de ese tabernáculo celestial, ¿por qué tuvo que ser limpiado? Si estamos hablando del tabernáculo celestial, se limpia lo que se ha ensuciado o contaminado. ¿Qué estaba contaminado ahí? El lugar que le pertenecía a Adán. Le daba derecho legal a Satanás de estar ahí, por eso fue contaminado, y reclamar un derecho, no solamente sobre Job, sino sobre Pedro y todos los que antes de la cruz estuvieron. Pero ahora, en el nuevo pacto, ya no está ahí, no tiene derecho de estar. Tú lo vas a encontrar en el Apocalipsis, que no se halló lugar ni para Satanás, ni para los ángeles en el cielo. Porque con la obra consumada de Jesucristo, con su sangre ha sido limpio todo lo que se había contaminado y Él ya no tiene derecho legal de juzgarte, de señalarte y traer condenación sobre tu vida, porque tú eres justificado para siempre por la obra consumada de Jesucristo. Antes yo decía, es que
Si tú naces de nuevo, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y encontramos en Apocalipsis que se van a borrar. Entonces, ¿cómo así? De ahí puede prestarse a que la gente pierde salvación. Esto no lo había explicado. Es tanto el amor de Dios que los nombres de todas las personas están inscritos en el libro de la vida aún antes de nacer. Todos. Solamente aquellos que rechacen a Jesucristo van a ser borrados sus nombres. No es que los nombres van a ser inscritos, ya fueron inscritos. Van a ser borrados, que es diferente. No sé si me explico. Es tanto el amor de Dios que cuando envió a su Hijo no lo envió solamente por algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo Jesucristo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. No importa si has hecho o si no has hecho, porque no es por obras. Es que si le crees o no le crees, que si experimentas ese nuevo nacimiento, y que ahora en ese nuevo nacimiento tienes esa naturaleza divina en ti, y esa naturaleza divina te permite tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Por eso dice la palabra, y esto habla a los hijos, que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, lo que pedimos nos es concedido. Eso viene en las cartas de Juan. ¿Cómo así? Si alguien no ha nacido de nuevo, Dios puede oírlo, lo oye. Pero si le contesta un no, ese es su boleto, ¿me explico? Pero a los hijos, cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, por eso es importante conocer propósito. Propósito. Y que nuestras oraciones no sean un cúmulo de peticiones de necesidad. Voy a dar un ejemplo. Los apóstoles oraban de esta manera: te pedimos, Dios, que alumbres los ojos de su entendimiento y que puedan ellos comprender que son herederos y que el mismo poder que operó en Cristo opera en ellos. ¿Me explico? Ese tipo de oraciones es para un entendimiento mayor, no importando las circunstancias que están aconteciendo. Entonces no encontramos en el nuevo pacto que los apóstoles hagan oraciones de echar fuera demonios y se andan peleando con diablos, y de ahí surge lo que se conoce como guerra espiritual. Guerra espiritual es un vocablo que a alguien se le ocurrió, pero que no es bíblico. La palabra habla de la buena batalla que tenemos de la fe y te dice para qué es: para echar mano de la vida eterna. Dice que tenemos lucha contra sangre y carne, no guerra espiritual. Porque vas a encontrar en las cartas que Satanás y sus ángeles ya fueron exhibidos públicamente al ser derrotados. Tú eres un rey y sacerdote. Saber que estás en lugares celestiales, que estás posicionado, no te rebajes, no te desentrones. A estarle dando tanta importancia a seres tan viles y tan bajos como lo son los demonios. Si se presenta un endemoniado, lo liberas. ¿Me explico? Pero no te vas a pasar la vida pensando que la oración es estarte peleando con diablos. Un entendimiento de gobierno, un entendimiento de identidad, de posición. ¿Qué posición tenemos? La misma de Cristo. Cierra tus ojos un momento. Me quiero despedir de la gente que nos está siguiendo. Gracias. Gracias por seguirnos.
bendigo tu vida. Y así como oraban los apóstoles, yo también le pido a Dios que en este entendimiento descubras todos los beneficios que tienes en el nuevo pacto. ¿Dónde estás posicionado? Que sepas que eres hijo. Hijo justificado, hijo heredero. No eres un siervo perdonado, eres hijo. Y que las oraciones que tienes del Antiguo Testamento, sepas que ahora en esta posición, en el nuevo pacto, hay cosas que no aplican, para que realmente puedas disfrutar de que cuando oras, en esa presencia que está en ti, la presencia del Dios vivo, en esa comunión, tu deleite no tiene fin, es eterno. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.